Un saludo familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luis Palacios, están en la Caja de Pandora. Hoy es día 20 de abril 2023. El tema que vamos a tocar ahora es neutralizar fuerzas ocultas con Claudia Lorena. Ahora entraremos con ella, pero que sepáis que tanto en el chat como en la descripción del vídeo y también en pantalla están datos de contacto tanto de Claudia como los míos. Y también os podéis suscribir a las diferentes plataformas que salimos hoy en vivo o mañana en diferido. Los que estáis en YouTube, darle al like porque nos ayudáis al posicionamiento. Y nada, este enlace en el cual estamos ahora mismo transmitiendo, pues si lo comparten en Telegram, en WhatsApp, pues ayudáis a decir a la gente, estamos en vivo, en directo, o si no, tienen el enlace para vernos cuando puedan. Y dicho esto, pues venga, nos vamos para Murcia, que ahí tenemos a la chilena Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con la primavera y también con el tema. Muy bien con el tema también. El tema este de neutralizar a los malos. Sí, neutralizar. Bueno, es un buen tema. Es Muy buen un tema tema. muy amplio. Un tema muy amplio. Pues vamos a darle caña, que este sí que me Vale. interesa. Vamos adelante. Vamos a ver cómo lo presento yo, que ya sabe que yo tengo otra forma y cada Ah, uno, bueno, cada uno a lo suyo, todo cada está uno lo bien. suyo. Como siempre, pues el trabajo que se manifiesta en este proyecto es ser transmisora, canal de fuerza del plano espiritual para poder dar una información que le pueda servir a cada persona en este proceso que vivimos en la Tierra y sobre todo, pues como dice el tema, para neutralizar las fuerzas ocultas o cualquier energía negativa. Entonces, hablamos un poquito sobre el tema porque la energía negativa pues, se puede transformar de muchas maneras. Entonces vamos a hablar de varios aspectos. Vamos a pasar primero al aspecto principal, que es cómo estoy yo frente a esas energías negativas que pueden estar afuera de mí, en mi campo energético y todo lo que me rodea. Entonces vamos a hablar sobre la parte de la eliminación de pensamientos negativos. En este proceso es importante aclarar que el pensamiento negativo crea un campo magnético, quiere decir que nosotros cuando estamos en un proceso negativo, la densidad que vamos generando a través de ese pensamiento es una energía y esa energía manifiesta que nuestro campo magnético tenga una densidad. Entonces, esa densidad hace el proceso de como de imán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que imagínense que yo estoy en un proceso, por decirlo de alguna manera, estoy en un estadio lleno de gente. En el estadio hay todo tipo de energía, todos los seres que estamos ahí, pues nos juntamos como un campo colectivo. Entonces, ese campo colectivo energético tiene diferente energía. Entonces, si yo, por ejemplo, ya voy con la parte positiva bastante débil y estoy en un proceso mío por interior que tiene que ver con pensamiento negativo, pues voy a estar bajita de energía. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy bajita de energía, todo lo que sucede a mi alrededor parece que lo atrajera. Y en realidad es que como bajo la frecuencia, todo lo que sucede alrededor me afecta fácilmente. Entonces, aparte de que me afecte, si la energía que está afuera es densa o, por decirlo de alguna manera para que entiendan, tiene baja energía, pues eso hace que yo como que me nutro de esa misma energía y hago que mi campo energético también tenga más densidad. Entonces, ahí podríamos decir que yo puedo neutralizar la energía negativa del entorno, en este caso, imagínense un estadio gigante donde hay todo tipo de energía, que está colapsado. Entonces hay mucha energía y de repente yo estoy ahí y digo, bueno, ¿cómo hago para que no me afecte las energías colectivas de un grupo de gente colectivo? Entonces, justamente lo contrario de lo que estoy hablando es, si yo estoy en un pensamiento positivo, si yo estoy en mi vida cotidiana con ideas positivas, vibro fluidamente, todo lo que me sucede alrededor no lo tomo como nada personal, entonces eso va a hacer que de alguna manera yo neutralizo la energía que está afuera, es decir, que
hago que tengo como si tuviera una carcasa de protección. Entonces, eso va también en relación a las energías negativas que pueden ser entidades también. O sea, no solo hablemos de que las personas energéticamente están densas porque están negativas o porque tienen estrés o porque están con una densidad, porque tienen depresión o por muchas razones, sino que lo vemos también, supongamos que hay energía oculta que no son precisamente personas físicas. Imaginémonos que está el mundo cuántico y en esa parte también existen los espíritus. Pues como saben, hay espíritus que tienen densidad, espíritus que están por la parte negativa, digamos, y que también pueden hacer que yo me debilite. Entonces, ¿cómo hago para neutralizar que haga ese campo de protección? Es justamente siendo positivo en la vida, porque eso hace que yo eleve mi vibración y además estoy generando un campo magnético que está como ordenado, como sutil, como algo muy suave. Entonces, eso para que entiendan más o menos cómo funciona el pensamiento. Entonces, es importante. Y tú lo sabes, Luis, que es muy importante la postura que uno toma frente a la vida cotidiana. Es decir, claro que es importante si yo soy positiva o no soy positiva, porque si yo estoy todo el día pensando que todo es malo, que todo lo que me sucede es caótico, que todo lo que sucede alrededor lo hacen para molestarme la gente o cualquier acción que yo tenga, pues entonces, ¿qué voy a arrastrar? Voy a traer más de lo mismo. En cambio, si yo estoy siempre pensando en que vale, voy a tratar de entender lo que está pasando afuera, no lo voy a tomar como que porque alguien me quiere atacar a mí y tomo esa postura. Y eso, por ejemplo, si lo llevamos a la energía negativa de los espíritus. Imaginémonos que estamos en una meditación, lo voy a llevar a lo que es la meditación. Imagínense que yo estoy en una meditación y abro el campo cuántico, activo mi programa, hablo con el mundo cuántico, abro mi registro acásico, que es abrir un banco de memoria de todo lo que hay de mi registro, y en ese campo pues puede suceder muchas cosas, pueden haber energías de todo tipo. Entonces, ¿cómo haría yo en este punto para que lo que está pasando energéticamente no venga nada que yo no quiera? O sea, es como, hay gente que muchas veces me pregunta, Claudia, ¿cómo haces tú para meditar sin que se te metan entidades oscuras o alguna energía que te pueda afectar en la meditación o que te venga una información que no es la que tú estás buscando, que incluso te puede engañar, que te puede venir. Justamente se manifiesta eso en los canalizadores, que es un tema que también es importante, que hay de todo tipo de canalizadores. Entonces, claro, imagínense que un canal es una persona que abre un canal energético cuántico y que, igual que un medium, se pone ahí a recibir información y esa persona puede recibir información de cualquier emisora, es decir, que puede ser AFM, FM, AM o cualquier emisora que haya en el mundo cuántico. Eso quiere decir que yo incluso puedo recibir energías y ideas y pensamientos oscuros que pueden hacer que la información que yo recibo esté distorsionada. Y yo no me doy cuenta porque yo tengo el canal abierto. Entonces, justamente, esto también es importante a la hora de empezar una meditación. Es decir, que yo empiezo mi grupo, mi trabajo interior, y también entro, por supuesto que si yo voy a meditar, estoy buscando tener armonía, entonces lo llevaré siempre a lo positivo. Y eso también es importante a la hora de hacer un trabajo interior espiritual. ¿Tienes alguna pregunta sobre el tema, Luis, que quieras compartir con los compañeros de viaje? De momento no, me abstengo. Foto en blanco. Vale. Vale. Ok, después hablamos de las preguntas y respuestas. Bueno, otra cosa importante referente a cómo puedo neutralizar todo lo que está afuera de mí y que puede afectarme es desactivar energías negativas. ¿Cómo puedo yo desactivar energías negativas? Aquí está hacer decretos, está la parte del escudo protector, que es como, imagínense que justamente estábamos hablando del tema de la meditación o de las personas que se ponen a hacer un trabajo y abren canales de energía y entonces sienten de que a veces vienen entidades, incluso hay personas como medium que ven, que tienen visualizaciones y que ven cosas oscuras, que les da miedo, que entren en caos o incluso hasta no quieren meditar porque se les meten fuerzas ocultas
negativa y esas personas no saben qué hacer en relación a eso que se les está mostrando. Entonces, en el caso particular de todo eso que viene desde afuera, pues lo primero es los decretos. Sabemos que a través de las afirmaciones y decretos es como lo antiguo, que es una herramienta de hacer afirmaciones con afirmaciones, pero ya como si yo estuviera con una espada, ¿no? Y entonces planto aquí en la tierra y digo, pues estoy protegida, tengo todo mi campo áurico positivo y estoy resguardada. O sea, yo me lo creo, entonces yo lo creo. Recordemos que lo que yo creo es lo que voy a crear en mi entorno. Entonces, si yo hago un decreto, estoy creyendo en lo que estoy decretando, no lo estoy diciendo y no lo creo. Eso es algo que se usa mucho en las meditaciones o cuando tengo miedo incluso en algo cotidiano. Imagínense que a mí me ha pasado que muchas veces en el pasado yo tenía miedo a la oscuridad. Hay mucha gente que le da miedo a la oscuridad, piensan que va a entrar alguien a su casa, tiene miedo de los ruidos, siente que hay algo oculto afuera. Entonces, la mente puede pensar muchas cosas. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo contrarrestar o neutralizar esas fuerzas que yo creo, porque tampoco sabemos si es o no es, que hay afuera? Hablo primero de lo que es ficticio, que es una neutralización de una fuerza que yo creo en mi mente que está. Entonces voy y enfrento esa fuerza, enfrentando la oscuridad y diciendo aquí no hay nada, y entonces elimino de mi mente la idea de que hay algo afuera de mi casa que quiere entrar o porque escucho ruido. Otra forma que a mí me ha pasado es, por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa y hay fuerzas ocultas que se han manifestado por entidades que han venido a casa, por algún trabajo que se ha hecho energético y se quedan espíritu y fuerza rondando en mi casa y después esa fuerza hacen ruidos o se siente que hay unas entidades dentro de la casa y a lo mejor la persona pues tiene miedo o no le apetece que esas entidades estén en su casa. Entonces, bueno, lo primero que a mí se me ocurre es volver a hacer los decretos o hacer un rezo. Muchas veces en la antigüedad sabemos que la gente cuando tiene una especie de paranoia o incluso tiene miedo de que le suceda algo, pues se pone a hacer rezo o a hacer como afirmaciones o mantras y a través de eso entra en un catalizador y hace que esas fuerzas espirituales negativas, por decirlo de alguna manera, salgan del entorno. Eso en relación a lo que no es material, porque, claro, Luis me podría decir, ¿y qué pasa cuando las energías negativas son las físicas? O sea, cuando vivimos en un mundo que hay muchas fuerzas que de alguna manera nos atacan o nos sentimos atacados o simplemente nos sentimos coartados o nos sentimos poco libres, por decirlo de alguna manera, de forma suave. Entonces, imagínense que yo siento que hay algo que me está aprisionando, supongamos que la energía de los vecinos, que tenemos unos vecinos que tienen energías negativas y que además son violentos, que de hecho a mí en el pasado me pasó que tenía un vecino que le gustaba jugar con cuchillos y se ponía en la esquina de la casa con unos cuchillos y como tenía paranoia, pues se colocaba a gritar y estaba con sus cuchillos. Entonces, claro, había una entidad, un ser físico ahí con una mala forma y entonces yo me preguntaba, ¿y yo qué hago frente a esto? ¿Solamente tengo la opción de llamar a alguien que me venga a ayudar o qué es lo que hago? Entonces, aunque ustedes alguna vez no lo hayan desarrollado, a mí sí me funciona. Es decir, que cuando me pasa algo que está afuera y es físico, yo también entro en el rezo, o sea, entro en mi conciencia, invoco a mi ser interno divino y hablo hacia la naturaleza, hacia lo divino y enseguida pongo un escudo de protección y pido que a través de mi fuerza, incluso hago el gesto de arrastrar la energía y de hacer de que eso que está ahí que se elimine o que se disuelva o se transforme. En el caso del vecino que está con la violencia, pues lo que me resulta es que pongo la intención de disolver la distorsión y uso un código hebreo. O sea, los códigos hebreos, que son los que yo muchas veces les he comentado,
que se trabajan con los 72 nombres de Dios, sí que funcionan directamente cuando a mí me está pasando algo. Sea lo que me sea que me está pasando, pues cada código tiene una especialista, es decir, es especialista en algo. Y justamente para desactivar esas energías negativas, hay un código, el número 8, que trabaja con esa parte de desactivar lo que está pasando negativamente y me ayuda a poner un escudo. Entonces, una forma es trabajar con un código hebreo. Ahí está en la pantalla para que lo vean y lo visualicen. Es un código que está relacionando a 3 fuerzas de las letras hebreas, que como sabemos, las letras hebreas vienen del arameo, el arameo viene de una pictografía, y eso a través de la escritura sagrada son llaves de luz. Es decir, que la combinación de esas 3 letras trabaja en el mundo energético espiritual y hace de escudo. Es decir, que yo lo utilizo Kaf-Hetap, lo nombro 3 veces y soluciono la parte que estamos hablando de desactivar energías negativas que pueden ser de otra persona o algo que yo no veo y que siento que hay una energía que está haciéndome sentir como atacada, como que me siento atacada y siento que hay algo que está sucediendo. Esto a mí me sucede de forma práctica, o sea, lo que les cuento no es algo solamente teórico, sino que yo lo he experimentado. También sirve para meditar con ese código para tener energías positivas y solucionar todo lo que tiene que ver con sentirme segura, ¿vale? Vamos a entrar a otro tema que tiene relación también a cómo neutralizar las energías negativas y vamos a pasar a un código que es el número 13, que tiene que ver con la armonía. Vamos a hablar un poco de la armonía. Resulta que, como bien les comenté antes, la energía es como catalizador de lo que sucede en mi entorno. Entonces, si yo tengo una energía positiva, mi energía va a ser muy sutil, muy suave, por decir, muy liviana. Y va a ser tan liviana que va a atraer más de lo liviano, aunque yo a veces pueda estar en lugares que hay densidad o que hay, como le digo yo, fuerza espesa. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la armonía? Porque obviamente que si yo me encuentro en armonía interior, eso hace que mi campo magnético, todo lo que es el aura, lo que me rodea después de lo físico, va a estar en un estado armónico, y eso, si lo pudiéramos ver en un lente, que muchas veces lo podemos ver a través de la visión interna, es como un diseño, como si fuera un arcoíris. Imagínense un arcoíris alrededor de tu cuerpo que tiene varios colores, varias tonalidades. Pues imagínense que si yo logro la armonía porque he meditado, porque me he hecho un trabajo interior, porque estoy muy, muy armónica con mi ser, vivo una vida muy tranquila y entonces no estoy en estrés, y eso produce que yo esté totalmente en paz, ¿no? Como en plan Buda, o sea, soy budista o me convierto en mi propio Buda, ¿no? Entonces estoy en ese centro de mí, y lo que pasa afuera no me afecta, o sea, la energía negativa o todo lo que sucede afuera no me afecta. Parece ser que es como si fuera una película, pero de verdad que funciona. O sea, a mí me pasa que muchas veces estoy en ese estado, pero si en algún momento no estoy precisamente ahí, noto la diferencia entre estar armoniosa internamente y no estar armoniosamente internamente. Entonces, cuando yo estoy estresada, cuando tengo ansiedad, cuando estoy en un mundo de prisa, cuando voy contrarreloj, cuando mi vida es totalmente desde el tiempo, es decir, me levanto como una locomotora, tengo poco tiempo para desayunar, tomo el desayuno rápido, voy deprisa, cojo el coche y todo deprisa, a veces voy pensando, no sé lo que voy haciendo, pero voy conduciendo, mi cuerpo va conduciendo, voy al trabajo, estoy trabajando y así se me pasa todo el día. Entonces, todo eso, todo ese estrés, toda esa ansiedad que yo provoco, hace que mi campo energético no esté en armonía, y eso produce que lo que está afuera enseguida lo chupo. Es decir, que es como que me alineo con todo lo que hay afuera.
Entonces, a diferencia que cuando yo estoy en mi estado armónico, respirando suavemente, como si estuviera todo el tiempo en meditación, aunque es mi vida cotidiana, pues eso, cuando tú vas hacia afuera y vas, por ejemplo, entras a un bar, una persona que está súper zen, y de repente entra a un bar donde está todo el mundo hablando, algunos están en un grupo chillando porque no se escuchan, está la música, está el tabaco, a lo mejor en la entrada, y tú estás tan zen, y te metes ahí y sigues tan zen. Entonces, es como que puedes estar en diferentes lugares y no te afecta lo que está pasando en tu externo, o sea, el medio ambiente, digamos, la bulla, el ruido, la ansiedad de los demás, incluso hasta personas que te pueden chillar, alguien que te está diciendo quítese o te está hablando de mala manera, y tú tan zen ahí, tan tranquilo. Eso se puede lograr. Entonces, lo que yo quería contarle es que una forma de no atraer lo negativo a la vida es buscar la armonía interna. Y posteriormente, una vez que yo logro esa armonía interna, pues logro que la armonía sea externa. Es decir, lo llevo primero a mi lugar más cercano, que sería mi casa, luego con los seres que me comunico, mis vecinos, la gente de mi entorno, y posteriormente pues atraigo la amorosidad, no atraigo la parte negativa. Entonces neutralizo, y eso si lo llevamos a lo que es la meditación, imaginémonos que estamos ahí en meditación y yo estoy abriendo campos energéticos y cuánticos para canalizar, justamente que es mi trabajo. Es decir, ¿cómo hago yo para que cuando yo estoy canalizando, lo que me venga de información no venga desde el lado negativo de la versión que existe, ¿no? Porque sabemos que hay el lado positivo y el opuesto. Entonces, imagínense que yo estoy canalizando y alguien me podría decir, bueno, Claudia, ¿tú cómo puedes realmente darte cuenta que lo que estás canalizando es positivo o realmente es algo armónico? Entonces yo le digo, bueno, porque yo estoy en paz. Y cuando yo estoy en paz, yo siento esa paz. Y eso significa que lo que me viene desde la canalización está en armonía y sintonía con mi corazón. Por lo tanto, no hay ninguna distorsión. Yo no la siento. Entonces, hay gente que me dice, vale, pero si yo estoy así y de repente siento que vienen fuerzas que no me terminan de convencer y no me siento a gusto con lo que está viniendo. Yo le digo, posiblemente no has puesto un escudo de protección. Antes hemos hablado que hay formas de poner escudos de protección a través de yo misma hacer mi escudo con la mano y con la energía, a través de invocar a ciertos escudos espirituales, mundo celestial, o trabajar con códigos también o con mantras que te hagan de protector. Y eso es importante porque mucha gente tiene miedo, o sea, eso lo llevo a lo que son los canalizadores. Hay muchos seres que tienen por nacimiento ese don de ser canalizadores, medium, tarotistas, y muchos de los seres que van desde el origen así, me dicen, yo ya no hago más eso porque tengo miedo. Yo le digo, pero ¿por qué vas a tener miedo si es un don que tú tienes? Dice, no, porque cada vez que yo me enchufo a canalizar, se me vienen entidades que no me gustan y veo cosas feas que no me agradan. Y entonces eso, yo no quiero eso en mi vida. Entonces digo, bueno, posiblemente no han neutralizado, no ha llegado a ese punto de saber cómo neutralizar esa fuerza contraria a lo que siempre hay algo que querrá atacarte. Pero si tú tienes ese campo interno y externo con esa armonía, te aseguro que estando en alta vibración no te puede atacar nadie, como diría Luis, bueno, ¿y qué pasa con la materia? Cuando viene alguien, ¿no? Y te dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, voy a usar la magia, voy a usar la parte que yo sé, que es decretar y afirmar cosas para que se disuelva eso que es un impedimento que me está impidiendo moverme con facilidad. La misma pandemia, cuando estuvo la pandemia, yo simplemente salía, yo salía y estaba segura que estaba segura y que no me iba a pasar nada y que todo estaba bien. Y cuando volvía a casa seguía igual que antes. Y cuando me encontraba con alguna parte que tuviera el control, porque había control, pues yo respetaba los controles y me iba a mi casa tranquilita y seguía en mi película.
Pero hay muchas maneras. Yo digo, es mejor atacar con el amor, que no es atacar, en realidad es estar en el amor, que buscar herramientas, artilugios para pensar que cómo combato lo contrario de las fuerzas de la luz o del amor. Entonces, pues yo le inspiro a que busque, a pesar de que el entorno pareciera ser hostil a veces, o que se sientan energéticamente con una energía, o que hay seres que les están atacando, o las mismas familias a veces se llevan mal, pues vayan a buscar esa armonía. Enfóquense primero en el interior, busquen esa armonía interior, luego se darán cuenta que pueden atraer esa armonía exterior y al final no cambiarán al vecino ni a la familia, pero ustedes dejarán de sentirse incómodos y eso es alta vibración. Bueno, eso es muy interesante. Hay muchas maneras, lo pueden preguntar también por internet, hay muchas formas de llegar a la armonía interna y externa. Yo lo hago a través de la meditación y a través de los códigos hebreos. El número 13, como le dije a Luis, es el código de traer el cielo a la tierra, es decir, traer la energía de la pureza y del amor para gestionar lo que es la integración de lo que está más sutil y lo menos sutil, por decirlo de alguna manera. Entonces, este código se usa igual que el anterior, nombrando 3 veces el Yod Zayin Lamed, Yud Zayin Lamed y Yud Zayin Lamed. Entonces, cuando yo trabajo con este código, lo que hago es que toda la parte más amorosa y armónica de mí misma la hago que se desarrolle dentro de mi vida material, en mi vida física, en mi cuerpo, y entonces busco que esa armonía interna se manifieste en una armonía externa. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los bloqueos con el código 17. Resulta que cuando atraemos energías negativas, también está interfiriendo lo que es los bloqueos de cada persona. O sea, siempre traigo las herramientas llevado a lo que es el campo interior. O sea, cómo trabajo mi campo interior, mi cuerpo, mente, espíritu, para integrar mi vida en la vida material, lo que es la vida en la tierra, lo que está pasando en la tierra, lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, vamos a enfocarnos desde ese punto de vista espiritual, energético, cómo salgo de los bloqueos. Los bloqueos son estados en que el ser se siente que no le funciona la vida, que no le fluye, se siente incómoda, tiene la sensación de que todo le sale al revés, puede sentir también que cuando le pasa algo negativo le siguen pasando más cosas negativas, siente incertidumbre, tiene miedos, le cuesta dormir, tiene problemas de salud, la vida emocional es bastante, es una persona que tiene muchos problemas emocionales, tiene estrés, ansiedad y también se le manifiesta en la vida afectiva. Entonces, eso provoca que la persona pues no le fluye ni el trabajo, ni la salud, ni la vida afectiva, ni la familia, o sea, un caos. Entonces, ya mirando en ese aspecto, pues si tenemos bloqueos, lo primero es determinar si siento que tengo esto, que esto está bloqueado. Primero yo pues observo y tomo conciencia de que tengo un bloqueo. Si no sé cuáles son todos mis bloqueos, busco a alguien que me aporte esa ayuda como un terapeuta o un canalizador y llevo a ese entendimiento de los bloqueos. ¿Por qué es importante desbloquearse? Porque imagínense, dentro de todo lo que hablamos del campo energético y magnético, esa coraza, esa parte que nosotros nos envuelve energéticamente, el campo áurico, donde está toda la información de mi ser, si yo estoy en desarmonía y si estoy bloqueada, ese campo energético no está armónico ni ordenado, por lo tanto yo atraigo y es como si yo tuviera, igual que una casa que está la puerta abierta todo el tiempo, que es llegar y entrar. Entonces, si hay una entidad negativa, si hay un espíritu rondando, incluso si hay la gente que roba físicamente, está ahí melodeando, pues si hay una casa con la puerta abierta, obviamente que yo estoy invitando a que la gente entre a mi casa y sin permiso. Entonces, esto es metafórico, pero lo llevamos a la realidad. O sea, estoy guiada
es como que ando bajita de energía y eso produce que también me sienta mal en mi vida. Entonces, lo primero es desbloquear. Entonces, para eso el código 17, que Luis lo va a mostrar, es para liberar bloqueos que hayan internamente y me ayuda también a estabilizar lo que son los hemisferios izquierdo y derecho para trabajar a nivel mental, también desde el entendimiento y la sabiduría. Entonces, cuando yo trabajo con este código me va a ayudar a liberarme de bloqueos que me produzcan tomar decisiones con más discernimiento y también con más calma. Entonces, esa es una forma de ayudarme. Nombro 3 veces el código, Lamet Aleph Vav, y me quedo en meditación viendo qué sucede con esa meditación. Esta energía, espíritu, viene, me aporta luminosidad y además me aporta el desbloquearme. Se puede desbloquearme pensamientos, energías negativas, puede desbloquearme todo lo que son las emociones y puedo entrar en un estado más de calma para saber a dónde ir en caso de que no sé para dónde ir. En caso de que sea el cuerpo, también me ayuda a, por ejemplo, si por algo energético estoy retorcida o me cuesta moverme, también me puede ayudar. Tomamos en cuenta que esto es energía, no es algo material, es una herramienta luminosa, es decir, cuántica. Entonces, los bloqueos, una vez que yo los disuelvo, entro otra vez en armonía. Entonces, imagínense que los bloqueos son más incrustados, o sea, que están más profundos, que es un bloqueo que viene de vidas anteriores, que yo tengo a lo mejor en la parte de mi campo energético está una parte antigua de otra vida está bloqueada, es decir, supongamos que yo tengo una dificultad de confiar, porque desde pequeña he nacido con esa desconfianza frente a la vida. Imagínense que yo desconfío y que no sé por qué desconfío, porque aparentemente he tenido una vida bastante amorosa, tengo una familia amorosa y se supone que no tendría por qué desconfiar, sin embargo, yo tengo eso. Y de repente analizo, reflexiono o voy donde un terapeuta y me dice, es que traes un programa que tiene que ver con la desconfianza. Y entonces ese es un bloqueo, porque yo no confío en el mundo ni en la gente. Entonces eso me hace limitarme. Por lo tanto, yo siempre estoy a la defensiva y cuando yo tengo que desarrollarme con alguien, no lo hago porque no me entrego, realmente me limito. Entonces, ¿cómo podría yo solucionar esto? Pues una vez que yo tengo conciencia de que hay un bloqueo que viene de un programa, que yo me he sentido que no confío en la vida, pues trabajo con este código y voy disolviendo a través de las meditaciones, que no sé cuántos días tardaré, depende de cada persona, pues voy trayendo esto es como traer luz a ausencia de luz, es como si hubiera un cuarto oscuro y yo de repente enchufo la luz por un orificio y la luz se expande a ese cuarto y ya no está en oscuridad, entonces ya empiezo a confiar. Esto hay que llevarlo a la práctica para que puedan entender de qué funciona, cómo funciona, pero es bastante completo y es muy directo. ¿Y por qué sale el bloqueo en relación a las energías negativas? Por lo que hemos dicho antes. Porque cuando yo tengo bloqueo, mi energía no funciona del todo bien. Entonces, mis campos energéticos, los sistemas energéticos, los chakras, los diferentes cuerpos que me acompañan, que no son solo el físico, entonces todo eso no está en armonía ni está en orden. Y eso hace que mi energía y mi vibración no estén en alta vibración. Entonces, claro, el bloqueo también es una parte importante que yo tengo que tomar en cuenta y no esté todo el tiempo quejándome que afuera todo el mundo es negativo y que yo no sé por qué estoy bloqueada porque los demás son los que me hacen cosas a mí. Esa es una parte importante también de recordar que muchas veces echamos las culpas, que tampoco existen las culpas, pero echamos las responsabilidades al mundo de todo lo que nosotros sentimos dentro. Y entonces yo vuelvo a insistir en que si yo busco ese desbloqueo y busco estar armónica dentro de mí, aunque el mundo se esté en guerra, yo seguiré estando interiormente bien. Yo por lo menos lo vivo así, aunque sé que mucha gente no lo vive así, pero yo les doy esa herramienta y les digo, pruébenla. Vamos a ver otro código. Otro código dentro de lo que he canalizado para este proceso
Es el número 27, que tiene que ver con protección contra todo tipo de agresiones. Bueno, cuando hablamos de todo tipo de agresiones, no necesariamente tiene que ser alguien que me viene a pegar a mi casa o que alguien me insulta. Pueden ser agresiones ocultas, puede ser alguien que me está insultando en la calle porque va conduciendo y no le parece bien que yo esté a su lado, o porque hay algo que le molesta al otro conductor, o puede ser esas agresiones que uno siente que hay una energía que le está molestando, que hay algo que no es de uno, que no es el entorno con lo que uno siente, y hay algo dentro de uno que le dice, hay algo ahí que te hace sentir agredido, o sea, como atacado. Entonces, ahí este código te ayuda a salir de esas agresiones ocultas, te ayuda a disolver las agresiones, y también al tú entrar en el poder dentro de ti, entras en la calma, y eso hace que tú entres en un proceso más armónico, más amoroso. Y eso, pues, les aseguro que trabajando con estos códigos, que yo ya, como les he contado en otras oportunidades, llevo más de 4 años trabajando con estos códigos cada día, me voy testando a mí misma y voy viendo todos los aspectos de mi personalidad que están ahí, como también veo todas esas memorias, como le decía a Luis antes, todas las memorias ocultas que están, muchas veces no nos damos cuenta que están en el ADN, y que es el momento de transformarlas. Entonces, las distorsiones que se hayan creado por diferentes experiencias hacen que yo siga manifestando a lo mejor a veces experiencias que no son amorosas. Y entonces es importante entender que todo lo que yo siento que sucede afuera lo puedo combatir con mi propia fortaleza. Entonces, toda esta herramienta que le he ido nombrando, la he ido trabajando a medida que ha pasado mi tiempo, y me han hecho tener como una fortaleza que provoca que, a pesar de que hayan otras cosas fuera de mí, incluso físicas, como hemos hablado, no logran entrar a sacarme el centro, o sea, la armonía, el sentido de me siento en paz, feliz, dichosa de la vida que llevo. Y eso pues lo quiero transmitir para decirle que sí es posible poder neutralizar fuerzas negativas en todo tipo de situaciones, en el trabajo, en el diario vivir, con la familia, y simplemente es como recordar que el poder está dentro de nosotros, que todo va desarrollándose a través de la fuerza interior de nuestra mente, que es la que va creando nuestra realidad, aun cuando hay un mundo lleno de caos y de conflictos de todo tipo. Pero vamos a entrar primero en mi mundo personal, para que ese mundo que está en el caos yo lo pueda de alguna manera transformar a través de mi proceso. Es decir, ese es mi aporte a la vida. Es decir, el que yo busque mi interior, mi libertad, mi estado de liberación, el estado amoroso, para poder desarrollar con mucha responsabilidad un mundo mejor. Y no es algo solamente de un cuento de hadas, es algo que se puede realizar sumando cada conciencia. Así que, bueno, vamos a entrar a lo que es una conversación más dinámica con Luis, y bueno. Vale, mira, yo he hecho una encuesta, ¿vale? Aquí en el chat de Pandora TV. Y sale, pregunta, ¿cómo neutralizar esas fuerzas oscuras? Con energía y frecuencias un 50%, las dos primeras un 30%, no hace falta un 20%, con magia un 0%, de 10 votos. Es decir, la gente piensa que con frecuencias nadie ha votado por magia, aunque han dicho las dos primeras. Y un 20%, es decir, ha dicho no hace falta hacer nada. O sea que, bueno, lo que piensan por lo menos 10 personas de las que nos están viendo. Está bien. Bueno, Está yo bien. pienso que cuando uno está en amor no necesita hacer nada, ¿eh? Pero todas esas herramientas que le he dicho es cuando no estamos en nuestro centro. O sea que Ahí estoy de está. acuerdo con eso, ¿eh? Si eres una persona coherente y llevas bien la energía al día y estás al día de todo, pues teóricamente no tendrías por qué hacer nada. Exactamente. No Si te necesitas no- hacer nada, solo estar en amor. Sí. Claro, si ya empiezas a notar que algo,
pues entonces ya empiezas a hacerte lo que es una limpieza, que por el 90% de las veces empezamos con energía, frecuencia, y luego, si no, pues acabamos con magia. Si vemos que la cosa se pone fea, pues aquí hay algo que no entendemos. Y sí, o sea, que es decir, que todo es correcto. Está bien, está bien. Y pareciera ser que a veces el tema puede parecer como mucha gente, Luis, me dice, es que fui a un sitio y me echaron mal de ojo y es que ahora estoy súper mal, me siento mal y me hicieron algo. Y yo digo, dejar de responsabilizar al mundo de lo que sientes, porque aunque los demás podamos hacer cosas hacia afuera, si estamos muy bien, nada de eso te podría afectar. Y tú lo sabes porque también te sucede, entonces es así. Ahí está. Tiene 3 preguntas. Sí. Dice, ¿cómo confirmamos ser canalizadores? ¿Hay algún inconveniente si al saberlo rechazan la habilidad para canalizar? ¿Te refiere la pregunta si hay algún inconveniente si al saberlo se rechaza? O sea, por ejemplo, una persona que le dice, va donde un medium y le dice, pues fíjate que tu propósito de vida es ser canalizador, ¿vale? Y la persona se entera. Pero la persona, como tiene miedos o le ha pasado de cierta experiencia, que ha visto entidades oscuras o ha sentido mucha densidad en su vida, pues se niega rechaza el trabajo de ser canalizador. Pues fácil, como existe la ley del libre albedrío, no está obligada esa persona a ser canalizadora. Es decir, que sí se puede negar. Lo único que sepa que una persona que si por don tiene ser canalizador y a lo mejor el medium sí que a través de su yo cuántico le dice que ha venido como propósito a hacer un servicio al prójimo a través del canalizador, si la persona lo rechaza no le va a pasar nada, por supuesto, pero va a quedar, digamos, va a quedar eso como pendiente, es decir, no le va a dejar avanzar quizá en proyectos que haya hecho el yo cuántico, el yo maestro, o sea, lo que es la vida espiritual. Pero inconvenientes no hay, ¿eh? O sea, aquí nadie se lo obliga a hacer lo que no quiere. Si no lo siente, no lo puede, no lo hace. Explorador cuántico te dice, si haces una meditación pidiendo algo, ¿se hace contratos con la oscuridad o abrir portales? A ver, cuando se pide algo, no necesariamente se están haciendo. O sea, de hecho, yo cuando hablo con el mundo cuántico, cuando pido algo en relación al bien común. Entonces, si hay algo para el bien común, no necesita, aquí no entra la oscuridad, y de hecho la oscuridad no existe realmente la oscuridad, aunque se ve el positivo y el negativo, porque si lo tomamos en conciencia, existe una polaridad donde hay una energía positiva y otra negativa, y hay seres que escogen servir al prójimo y hay otros seres que escogen servirse a sí mismos. En estas dos posturas, ambos seres están haciendo su desarrollo, su propósito o simplemente están haciendo su propio viaje por voluntad propia, pero en el momento que salen de la vida material al mundo cuántico, espiritual, esos seres pues siguen en su proceso evolutivo y al final su yo soy, su yo superior, todos los yo superiores o toda la parte espiritual se encontrarán en el mismo mundo, aunque aquí estén haciendo la otra versión, que estén haciendo la versión negativa. Entonces, cuando tú haces una petición al mundo cuántico, es verdad que hay mucha gente que dice, pues yo voy a trabajar con el lado oscuro, porque yo he conocido gente que ha hecho como magia negra y ha estado hablando con el lado más negativo, digamos, de los que están más en el polo negativo y hacen contrato. Eso me lo han dicho. Yo no lo he hecho porque trabajo con la luz, pero sí que me han dicho de que hacen contratos y abren portales. Entonces, ahí te diría que depende de lo que tú escojas en tu vida. Puedes escoger la parte positiva o el lado negativo. Y en relación a los portales, yo cuando medito abro portales, pero como estoy en mi centro y soy un canalizador, además de sanadora para abrir procesos evolutivos del alma, pues cuando yo hago el proceso como canalizadora,
abro portales y siempre estoy en alta vibración. Por lo tanto, aunque yo abriera portales ahí, no hay nada negativo. O sea, yo estoy trabajando con el mundo cuántico a través de la luz y trabajando siempre para un bien común. Entonces, tendría que decirme algo más profundo, o sea, algo más de hacia dónde quiere ir esa pregunta, porque con lo que le he dicho yo creo que he sido bastante clara. Vale, esta misma persona dice, es decir, si rezas o haces mantras, no sabes qué entidad será, pides a San Pirulo, pero puede ser una lagartija o un arconte. Bueno, yo les diría que cuando yo estoy haciendo mantras o estoy haciendo decretos, estoy hablando a la luz, porque yo cuando abro mis portales siempre hablo desde la luz y el amor o desde el amor y la luz y el amor. O sea, que yo ya dejo clarísimo que trabajo con la luz y con la parte positiva de ese polo, o sea, lo que es... Eh, luego yo me voy directamente a cosas concretas. En el caso mío como canalizadora, yo dirijo la petición. No solo me pongo ahí a hablar con el mundo cuántico sin ser dirigida esa petición. Entonces yo le diría a él que se trata de dirigir lo que está hablando, a quién le dirige. Está hablando con su yo cuántico, a su yo espiritual, con sus seres celestiales que le acompañan, con los familiares desencarnados que están en otro estado. Es importante que cuando uno está haciendo un trabajo de luz y haciendo una oración o una frase, que uno hable concretamente, no se habla así en el aire simplemente. Por lo menos esa es una forma responsable de actuar en el mundo cuántico porque también estás comunicándote. Vale, pues como ya quedan 3 minutos 4, vamos a hablar un momento de actividades. Sí. Vale, aquí hay un taller que se está concretando el 6 de mayo, que va a ser en Molina, y yo les propongo a los seres que tengan interés, a cualquier hermano que esté por la provincia de Murcia, o también hay que le interese por videollamada, que también hago talleres eh, a través de videoconferencias, que utilicen este taller que es muy importante porque te ayuda en los procesos evolutivos a trabajar con la energía cuántica y también con los procesos de limpieza. Entonces, el péndulo hebreo es una herramienta muy directa y rápida que también trabaja con las letras hebreas, con la diferencia que en este proceso actúa como catalizador el péndulo hebreo y a través del movimiento que se realiza se hace el trabajo que se le da a decir y como les decía anteriormente en la pregunta anterior, se manifiesta a través de una etiqueta lo que yo quiero, e igual que si yo hablo con el universo, qué es lo que quiero, a quién le dirijo la pregunta, si se lo estoy hablando a la fuente o a quién. Entonces en el péndulo hebreo sale todo lo que yo quiero. Así que les invito a este taller bastante completo que les ayudará a trabajar con herramientas de las letras hebreas para trabajar con llaves de luz. Entonces ahora otro taller que también les recomiendo es las constelaciones familiares cuánticas que se realizan en Bullas, donde yo vivo. Lo hace a través de un colega que es un compañero, Juan Francisco, y hacemos el trabajo conjunto, él hace el trabajo de constelador y yo le acompaño y le apoyo como canalizadora, sanadora. Entonces, esto va a ser el domingo que viene, ya queda poquito, creo que es el 29, no, el 30, el domingo 30 en Bullas. También les invito a que prueben este tipo de terapia, que es a través del trabajo de un canalizador y de un constelador, y que se trabaja todo lo que es la parte genética, toda la información, las memorias genéticas de lo que tiene que ver con el árbol genealógico. Así que para resolver todos esos traumas familiares, todo lo que hay repetido en la familia, lo que siento que estoy haciendo y que mis padres hacían, etcétera, etcétera, pues todo eso, pues vengan o comuníquense por privado con mi contacto y podrán tener mayor información. También yo hago sesiones terapéuticas y sanaciones cuánticas a través de llamadas telefónicas, es decir, hago terapias por videollamadas,
Y como el mundo cuántico no hay distancia ni tiempo, así que, bueno, aprovechar de hacer preguntas también de todo lo que es la parte de las energías y cómo desarrollar y transformar el ADN. Bueno, aún quedan algunas preguntas sin contestar. En el próximo programa, pues las podéis volver a hacer. Pues nada, Claudia, nos vemos próximamente cuando te vuelva a dar fecha y podamos, pues te lo comento. Pues muchas gracias. Bueno, buen viaje, buen tiempo. Hasta pronto. Vale, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora, Claudia. Nos vemos. Adiós. Adiós.